Bienvenidos a este desglose. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en un texto fascinante que aborda algo que en teología se conoce como un retroceso espiritual fatal. Básicamente, vamos a examinar de manera totalmente objetiva cómo estos escritos estructuran sus, digamos, severas advertencias sobre la apostasía. Así que, sin más preámbulos, entremos directamente en la base de todo esto. La gran pregunta que va a guiar toda nuestra sesión de hoy es la siguiente. ¿Qué hace exactamente que el simple acto de volver atrás se considere algo tan sumamente grave en estos textos antiguos? A ver, no estamos hablando de un simple cambio de opinión temporal o una pequeña crisis de fe. Hablamos de algo que el texto cataloga literalmente como una condición de perdición irreversible, un punto de no retorno. Para entender la magnitud real de esto, pasemos a nuestra primera sección, el concepto central de la apostasía. Y aquí tenemos la base de todo, la definición. La palabra en sí tiene unas raíces lingüísticas profundas que vienen del griego antiguo. Se define de manera muy explícita como un rechazo o abandono. O sea, el texto no lo pinta como si alguien simplemente se tomara una pausa, no. Lo describe como una deserción absoluta. Es, a todos los efectos, una traición abierta a un pacto y a unas creencias que esa persona ya había aceptado previamente. Pero ojo, porque esto no se queda en un mero tropiezo individual. Esto va mucho más allá. Entramos en la siguiente sección. Una señal profética del fin. Este fenómeno se eleva a la categoría de indicador clave. Resulta súper interesante el contraste que plantean los textos aquí. Por un lado te describen la fachada, ¿verdad? La apariencia externa de lo que llaman el ejército cristiano, que se ve fuerte. Pero, y aquí viene lo impactante, la verdadera amenaza para toda esta estructura no viene de afuera, nada de ataques externos. Lo que se prevé es una auténtica implosión. La idea es literalmente que la cristiandad se va a resquebrajar desde adentro, como una demolición controlada, provocando un colapso estructural masivo justo antes de los eventos del fin. Para respaldar esta idea de un colapso interno tan colosal, nos encontramos con los escritos del apóstol Pablo. En su segunda carta a los tesalonicenses deja clarísimo que la reunión final, el día del Señor, no va a ocurrir sin que antes llegue esta gran deserción. Es decir, es un requisito previo, un paso indispensable y catastrófico en esta línea temporal que marcan los textos antiguos. Todo esto nos hace preguntarnos, bueno, ¿y cómo se ve esto en la vida real? Pasemos a la siguiente sección, la realidad conductual de volver atrás. Aquí es absolutamente crucial entender algo. Esta regresión de la que hablan no es que alguien se ponga a tener dudas intelectuales, no, es un cambio drástico en las acciones físicas del día a día. Y madre mía, el nivel de dureza que manejan aquí es brutal. La segunda carta de Pedro no se anda con rodeos y usa metáforas gráficas a más no poder. Compara el hecho de volver a las contaminaciones del mundo con un perro que vuelve a su propio vómito, o una cerda que, después de que la laven, se va directa a revolcarse en el barro otra vez. Son imágenes pensadas para chocar, para mostrar un estado de degradación profundísima al abandonar las enseñanzas. Siguiendo con esta temática tan visual, el capítulo 6 de la Carta a los Hebreos nos plantea un escenario definitivo usando la agricultura. Imaginemos un terreno que recibe lluvia de forma constante. Si esa tierra produce hierba útil, genial, es bendecida. Pero si esa misma tierra, con la misma lluvia, lo único que saca son espinos, el texto dice que está reprobada y que su destino es ser quemada. Es una analogía bastante dura, pero sirve para ilustrar perfectamente las consecuencias irreversibles de recaer después de haber conocido la verdad. Entonces, si juntamos las piezas basándonos en los libros de Ezequiel y Hebreos, vemos que hay marcadores clarísimos para este proceso. Como decíamos, no es un simple resbalón. Hablamos de un distanciamiento activo en lo que haces. Es alterar tu conducta por completo, es pecar de una forma totalmente deliberada y continua, y es abandonar de golpe las obras justas que hacías antes. Ese, según los textos, es el verdadero perfil de la deserción. Teniendo este perfil tan claro en mente, vamos a ver cómo se ha ejemplificado esto a lo largo de la historia. Sección: Arquetipos bíblicos de deserción. Quizás el ejemplo más famoso venga del libro del Génesis, con aquella huida de Lot de la ciudad de Sodoma. Fijaos en que las instrucciones de los ángeles fueron súper precisas. Tenían que escapar para salvar sus vidas, no podían detenerse y fundamentalmente no podían mirar atrás. Pero la mujer de Lot desobedeció esa orden directa y se convirtió en una estatua de sal. Este relato milenario funciona como la advertencia definitiva del texto. En estas exigencias, dudar un segundo o echar la vista atrás tiene consecuencias mortales, cero margen para la nostalgia. Esta misma idea de obediencia total la vemos en el Evangelio de Lucas, con una secuencia que da mucho que pensar. Se presentan 3 candidatos diciendo que quieren seguir a Jesús, pero cada uno pone una excusa que suena bastante razonable. Uno quiere asegurarse un lugar para dormir, otro necesita cumplir con el deber de enterrar a su padre, y el último solo pide ir a despedirse de la familia.
Pues bien, bajo los estrictos parámetros del texto, esas vacilaciones resultaron en una descalificación inmediata. La conclusión que extraen de esas interacciones es totalmente inflexible. Literalmente dice, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Se exige un compromiso absoluto e inquebrantable. Mostrar ganas de avanzar y luego retractarse o simplemente detenerse a pensar en lo que se deja atrás vuelve a la persona indigna para la tarea. Echemos un vistazo ahora a la parábola del sembrador, concretamente a la semilla que cae en terreno pedregoso. El texto nos muestra dos fases. La fase inicial es engañosa. Vemos a alguien que recibe el mensaje al instante y con gran alegría. Parece un éxito. Pero el estado final es otra historia. Como no hay raíces profundas, en cuanto asoman los problemas o la persecución, esa persona abandona la fe a la velocidad de la luz. Es una conexión magistral entre un entusiasmo superficial y una deserción casi garantizada cuando llegan las pruebas reales. Y esto nos lleva a una observación muy aguda sobre la época en la que vivimos. Según la fuente, hay una conexión directa entre la llegada de tiempos difíciles, con mucho sufrimiento, y el abandono masivo de las creencias. Básicamente, cuando la presión externa es tan brutal, anula cualquier posibilidad de mantenerse neutral. Las dificultades extremas te obligan a tomar una decisión definitiva. O te mantienes firme frente a la adversidad, o decides desertar para asegurar tu supervivencia a corto plazo. Después de ver la inmensidad de estas advertencias, llegamos a la resolución del texto. Título de la sección: El llamado a perseverar. Frente a este panorama de deserciones masivas y un inminente colapso profético, el mensaje da un giro hacia una instrucción clarísima. Para evitar la fatalidad, te piden mantener la confianza sin dudar jamás, tirar de una paciencia extrema en medio del sufrimiento y seguir cumpliendo la voluntad divina a rajatabla. La idea es que solo a través de una obediencia continua, inquebrantable y hasta el mismísimo final, se asegura la promesa de la recompensa. Y para terminar, nos quedamos con este contraste tan provocativo del libro de Hebreos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nos deja con una reflexión bastante profunda sobre esta línea divisoria. Según lo que hemos analizado, existen dos caminos irreversibles, o retroceder hacia la destrucción o avanzar obstinadamente para preservar el alma. Viendo la dureza de estas advertencias milenarias y la fragilidad de las instituciones modernas, cabe hacerse una gran pregunta. ¿Qué lado de esa línea divisoria refleja realmente el estado de nuestro mundo de hoy? Gracias por acompañarnos en este análisis.